¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy de la selección argentina y una pregunta clave después de todo lo que pasó en estas dos fechas de clasificación para el Mundial 2026, con el equipo además ya con los dos pies en el Mundial. Y es si esta es la mejor selección argentina de todos los tiempos. Qué pregunta difícil, ¿no? Qué pregunta difícil. Lo primero, quiero aclarar, ustedes saben que yo no opino de lo que no vi, en el sentido técnico, en el sentido de cuál fue mejor jugando al fútbol. Me refiero más al ciclo, me refiero más a los éxitos, me refiero más a la continuidad en el éxito. Y en ese punto me parece que esta selección indudablemente está entre las mejores de todos los tiempos. Después entramos ahora y vamos a hacer una especie de análisis histórico de los mejores equipos argentinos. Y por eso quiero comenzar pensando cuáles son esos equipos que podrían ser comparables a esta selección actual. Muchos de ustedes seguramente no vieron jugar, yo tampoco vi jugar a varios de esos equipos, sí a los de los últimos 50 años, pero no para atrás, claro, por supuesto. Y si tomo en cuenta históricamente, por datos y por todo lo que tenemos, de lo que pasó con las selecciones argentinas, empiezo pensando que la primera selección que puede ser comparable podría ser la de los sudamericanos del 41 en adelante. En todo caso se le podría agregar 1937. Es decir, la selección argentina de aquellos años, si se toma la década 37 a 47, en esos 10 años, ganó muchísimas Copas América. En aquel momento se llamaba Sudamericano. Lo quiero aclarar porque si alguno quiere buscar, piensen que se llamaba Sudamericanos y no Copa América. Y además la Conmebol se llamaba Confederación Sudamericana de Fútbol. Es decir, si van a buscar por Conmebol, seguramente van a encontrar pocos datos. Era la CSF, Confederación Sudamericana de Fútbol. Y por otro lado, no era Copa América, sino Torneo Sudamericano de Fútbol. Entonces, lo que les decía era esto: la selección argentina, extrañamente, en las primeras Copas América o Sudamericanos no ganó muchas. Después se fue haciendo una potencia cada vez mayor. Uruguay dominaba ampliamente los primeros años la Copa América. Después Argentina se fue haciendo una potencia, pero siempre tuvo tremendos equipos, con tremendos jugadores según los comentarios de la época, y hay que creerles, porque me pasa a mí que cuando veo equipos más jóvenes, tiendo a pensar que aquellos que vi yo antes eran superiores. Bueno, cuando alguien mayor que uno le cuenta que esos equipos eran mejores que los que uno vio, también es para creerles, porque realmente siempre hubo este tipo de comentarios, incluso en el exterior, que había equipos argentinos que eran verdaderos ballets. Bueno, lo que les quería comentar es que en 1937 Argentina ganó una Copa América y después ya en la década del 40 ejerció un dominio total que tiene un problema, o un lamentable problema, que es que no pudo coronar esas Copas América que Argentina ganó en los mundiales, porque no hubo mundiales. Por la Segunda Guerra Mundial no se jugaron los mundiales del 42 y 46 que estaban previstos. Inclusive hasta Argentina difícilmente con distancia, pero pudo haber sido el mundial del 42, porque había una especie de acuerdo con Europa de distribución. En aquel momento los demás continentes no pesaban, entonces era o Europa o Sudamérica las sedes. Bueno, se habían jugado dos continuas en Europa, que fue todo un tema para hablar en otro video. ¿Por qué digo esto? Porque el primer mundial se jugó en Uruguay en 1930, porque era el centenario de la independencia uruguaya, y además Uruguay era el bicampeón olímpico. Entonces, con toda la lógica, se jugó el primer mundial en Uruguay. En el 34 se jugó en la Italia de Mussolini, y en el 38 correspondía a Sudamérica. De hecho, Argentina perdió esa votación por un solo voto contra Francia. Entonces hubo un gran enojo por parte de Argentina por esa situación, que lo alejó en gran parte por eso de los torneos internacionales de los años siguientes. Es decir, Argentina, por ejemplo, no asistió al Mundial del 38 y después no asistiría al Mundial del 50, aunque para eso hay otras razones también. Entonces, lamentablemente, justo estamos hablando, como les decía, que del 37 al 47 la selección argentina dominó casi absolutamente, porque en el 39 no participó. Allí ese torneo lo ganó Perú, y después en el torneo del 41 lo ganó, en el 42 perdió la final contra Uruguay en Montevideo, volvió a ganar en el 45, en el 46, en el 47, varios de esos son sudamericanos extras, pero la selección argentina ganó con una gran distancia sobre los demás, equipos que realmente pasaban por arriba a prácticamente todos los rivales, porque estamos hablando además de una base de los grandes equipos locales que tenía la selección argentina. Estamos hablando también de una época en la que la selección argentina estaba compuesta por todos jugadores del fútbol local. Fíjense la fortaleza que tenían los torneos locales, que eran torneos, como siempre digo, de 20 equipos, 38 fechas, todos contra todos, y que abarcaban casi todo el calendario anual.
Entonces, y que se regía por el calendario argentino de temperaturas. Entonces no había locura como hay ahora. Se jugaba de febrero, de marzo a noviembre, diciembre, con un descanso grande y con todos contra todos. El campeón era el verdadero campeón, cabal campeón del torneo argentino. Bueno, en esa clase de torneos, todos los jugadores con una fortaleza económica como país mucho mayor que la actual, jugaban el fútbol local. Y estamos hablando, por ejemplo, de equipos que eran o la máquina de River, la máquina... Yo digo la máquina no jugó muchos partidos juntos, hay que decirlo. La máquina no jugaron tantos partidos, pero la máquina uno se refiere también a ese plantel que tenía en los años 40 River, que era descomunal, ¿no? Para darles una idea, Alfredo Di Stéfano fue suplente de Adolfo Pedernera hasta que Pedernera se fue a Atlanta en el 47. Ahí volvió Di Stéfano de préstamo de Huracán a River y después emigró. Así que fíjense lo que era, ¿no? Muñoz, Moreno, Pedernera, Lebrón y Lustó. Esa fue la considerada máquina de River. Pero había otros cracks, Pipo Rossi, Amadeo Carrizo y tantos más en River. Racing tenía una gran delantera con Salvini, Méndez Bravo, Simes y Sued. Tremenda delantera. Farro, Pontón y Martino, el terceto ataque de San Lorenzo, que goleó a las selecciones de España y Portugal el año siguiente de ser campeón local en el 46. No, una locura. Es decir, esos grandes equipos, Independiente, Boca Juniors también, todos los grandes equipos aportaban muchísimos jugadores. Ángel Peruca, el portón de América, como volante central. Tremendos equipos de la selección argentina. Esa selección, como le digo, salió campeona 37, 41, 45, 46 y 47. Fíjense lo que pasó. Y les cuento una cosa más para terminar de esa etapa de la selección, o dos cosas más. La primera de ellas fue lo que ocurrió en el 47, que yo creo que da una cabal idea del dominio absoluto y de la identificación que había con la gente de esa selección. La selección de 47 se presentaba para jugar en Guayaquil, Ecuador, el sudamericano de ese año. Y como venía de ser bicampeona, 45 y 46, al entonces dirigente de Huracán, que fue presidente también y que lleva el nombre del estadio actual, Tomás Aducó, a muchos les sonará por el nombre, el Palacio Tomás Aducó, bueno, ese es el nombre de la cancha de Huracán. Bueno, el dirigente Tomás Aducó se le ocurrió poner unas urnas antes de esta Copa América en cada uno de los estadios, en los partidos del fútbol local, para que la gente votara qué jugadores tienen que ir a esa Copa América de Guayaquil. Así como escuchan, algo increíble. Por votación se eligió el plantel que fue a Guayaquil. Bueno, hay varios jugadores que se quedaron afuera, que eran cracks totales, porque era la abundancia de cracks era tan grande que varios se quedaron afuera. Entonces se generó una especie de duda en el momento de viajar sobre si esta era la mejor selección o no. Bueno, les cuento, Argentina salió campeona de punta a punta, generando momentos brillantes, y les cuento que una vez estuve en Guayaquil en la Copa América del 93, muchos años más tarde por supuesto, y me tocó ir a un programa de Radio Caravana, en el que el operador de la radio que estaba detrás del vídeo tenía un gorrito con pompón de los colores argentinos. Y cuando me vio y vio que era argentino, me comentó que ese gorrito lo tenía por los colores argentinos, porque había sido testigo de la Copa América del 47 y me decía que le quedó un recuerdo imborrable. Se hizo fanático de Argentina por haber visto jugar ese equipo. Por supuesto, es una opinión individual, pero de alguien extranjero, además, alguien ecuatoriano. Pero fíjense lo que generaba esa selección o esas selecciones nacionales, ¿no? Una absoluta locura. Así que bueno, les quería contar esto para que tengan una idea. Y les quería contar otra cosa más que me parece interesante como anécdota para describir lo que era esa selección. Me tocó en 1994, antes del Mundial de Estados Unidos, unos meses antes, ir a Uruguay a hacer algunas entrevistas por los mundiales. Entonces entrevisté al que fue arquero de la selección uruguaya del famoso maracanazo, Roque Máspoli, que después fue técnico de la selección uruguaya. Y entonces, para hablar justamente de esa final en Maracaná contra Uruguay, que no fue una final, fue el último partido del Mundial de 50, considerado una final, eran los dos que tenían chances de ser campeón, le pregunté si realmente ellos pensaban que Uruguay podía ser campeón como fue. Me dijo, sí, pensábamos que podíamos ser campeones, porque nosotros con Brasil jugábamos muchos partidos en esa época y ganábamos muchos y perdíamos muchos, era muy parejo. O sea, podíamos ganar o perder, pero era parte de la posibilidad. Me dice, contra ustedes, me dice, ¿usted es argentino? No, le digo, sí, contra ustedes teníamos pánico, me dice, pánico, ¿eh? Nosotros teníamos mucho miedo a la selección argentina, que por suerte no fue al Mundial de Brasil 50, me decía Máspoli, porque me decían, nosotros nos cambiamos el vestuario y con el defensor Schubert Gambetta, por ejemplo, decíamos, ¿quién juega en el equipo de ellos? Juega, no sé, por ejemplo, Martino, Pontoni, Pedernera, y ellos decían, hoy nos hacen 5, y Gambetta decía, no, 6 nos hacen hoy. Es decir, eso era la selección argentina. Fíjense, el arquero del campeón del mundo del 50, Uruguay, tenía más miedo a Argentina que a Brasil
al que le ganó la final o el partido decisivo, por decirlo mejor, del Mundial del 50. Por eso digo, ese equipo argentino tuvo solo un problema importante, que fue que no hubo mundiales, entonces no hubo cómo coronar eso oficialmente, por decirlo así. Es decir, leí muchas notas en las que se consideraba que Argentina era una de las 2 o 3 potencias más grandes del mundo en aquel tiempo. Pero claro, le faltaba cotejar con europeos, que se cotejaba muy poco, y no jugó mundiales. De ahí tenemos que saltar a otro equipo que ganó 2 copas seguidas, que fueron las del 57 y 59, pero claro, ahí hay una gran diferencia. El 57 fue una gran marca, que fueron los carasucias que ganaron el torneo de Lima, especialmente la delantera, no estamos hablando de Corbata, Maggio, Angelillo, Sívori y Cruz, pero de esos 5 grandes delanteros, fíjense que hay 3 de ahí, que es el terceto central, Maggio, Angelillo y Sívori, que emigraron a Italia y fueron famosos, ídolos totales en el fútbol italiano, totales, los 3, y no jugaron el Mundial 58. O sea, lo que pasó en el medio entre esas 2 Copas América, 57 y 59, fue el Mundial del 58. Para el Mundial 58 ya no fueron convocados varios de los jugadores integrantes de ese equipo y además muchos que eran destacados en el Real Madrid. Por ejemplo, el arquero Rogelio Domínguez, el caso de Nene Real, no fueron convocados. Sanfilippo, que era el gran goleador del fútbol local, prácticamente no jugó porque no le daban lugar. Es decir, hubo una cantidad de irregularidades y Argentina hace un desastre en el Mundial de Suecia pensando que con el fútbol local iba a alcanzar sin esos jugadores brillantes que ganaron el Sudamericano o la Copa América del 57. Y en el 59, al año siguiente del Mundial de Suecia, Argentina fue local, en un Sudamericano que participó Pelé y ganó a Argentina. Pero no se puede decir que haya una continuidad total entre las 2 Copas América y esos 2 equipos. ¿Por qué? Porque en el medio fue el Mundial, que fue el corte, y los jugadores que se iban al exterior no solían ser convocados para la selección. Había una especie de orgullo, soberbia, como lo querramos llamar, que no necesitamos de los que se fueron. Además no había internet, no había la misma comunicación, pero yo creo que en el fondo había como una especie de orgullo de que se fueron. Bueno, que jueguen para la selección italiana, por ejemplo, que fue lo que ocurrió en muchos casos, o Di Stéfano con España, y no jugaron en la selección argentina. Entonces Argentina se dio el lujo de ir al Mundial así y de producir un corte para el torneo siguiente. O sea que ni siquiera se puede decir que eso tuvo una continuidad total. Así que tampoco creo yo que ese equipo pueda ser comparado con esto en cuanto al oficial, a la actualidad. Y después ya para encontrar realmente un equipo ganador de torneos importantes hay que remitirse a una época bastante más cercana a la actual, aunque para muchos que son jóvenes no lo van a ver tan cercano, para mí lo es ya, que es el equipo del Coco Basile. El equipo del Coco Basile fue bicampeón de América sin Maradona, primero suspendido, después no estaba en las mejores condiciones físicas y estaba enfrentado a Basile durante la Copa América del 93, la segunda. Entonces Maradona no participó en esas 2 Copas América que ganó Argentina, la de Chile para mí en mejor condición que la de Ecuador. Sí, el plantel se parecía bastante, fue un plantel bastante homogéneo en ese sentido y estuvo 33 partidos invicto esa selección hasta que termina perdiendo con un baile, que creo que fue el baile mayor que se comió en Barranquilla frente a Colombia por la clasificación a Estados Unidos en el 94, y ese ciclo termina bastante mal la parte de clasificación, porque después recuerden ustedes que pierde el 5-0 en Buenos Aires, un partido rarísimo en septiembre del 93 contra Colombia, en un partido que en realidad dominó a Argentina y de contragolpe Colombia le ganó muy bien, jugando brillantemente al fútbol, pero el gran partido fue el de Barranquilla, el partido de ida. Es decir, Argentina perdió los 2 partidos frente a Colombia, eso lo obligó a ir a un repechaje frente a Australia, que fue bastante angustioso, en el que vuelve Maradona, y después pasa lo del doping en Estados Unidos, que no nos permite saber a ciencia cierta si ese equipo habría o no salido campeón. Yo creo que es muy difícil saberlo, pero que iba camino a eso. Estoy convencido, para eso hice una serie, acá ustedes pueden ver la serie de por qué Argentina tiene 3 mundiales ganados, y creo que daba para ser campeón, pero lamentablemente el doping truncó esa posibilidad, o esa causa, ese caso de doping truncó esa posibilidad, entonces también formalmente queda fuera de esa posibilidad de comentar o de comparar con este equipo. Así que llegamos, yo creo, a esta última etapa, que es una etapa muy ganadora en lo oficial también, porque este equipo no solamente, quiero decir esto para terminar, este equipo no solamente tiene 2 Copas América, una finalísima y un Mundial, y además lidera ampliamente el grupo sudamericano, que además
Otra cosa, fíjense, el grupo sudamericano clasificatorio mundial, como son todos contra todos, ida y vuelta, es un torneo sudamericano a lo largo de 2 años y medio, 2 años. O sea que Argentina, además de haber ganado las 2 Copas América, lidera por mucha distancia un torneo largo de todos contra todos, jugando de local y de visitante. O sea que está clarísimo el dominio de Argentina en todo esto. Pero quiero decir esto que me faltaba. Esta selección argentina empezó ganando en 2021. Scaloni tomó el equipo en 2018 y el primer título fue mediados del 21, cuando rompe esa cantidad de años sin salir campeón, que era muchísimo, desde Ecuador 93. Muchísimo tiempo sin salir campeón, ¿no? Pero también les quiero decir que parte importante, estoy convencido de eso, del espíritu ganador de este equipo, no parte de ahí, parte de la injusticia de la Copa América 19. La Copa América 19 ganada por Brasil, en Brasil, Copa en la que estuve, Argentina mereció mínimo el empate contra Brasil en Belo Horizonte en la semifinal. Fue un partido muy irregular en el que no fueron al VAR en 2 penales claros para Argentina, en un partido en el que Messi tiró un tiro en el palo, la gente está asombrada por el partido de Messi, y me tocó, yo creo que esto lo comenté en algún video, si no se los cuento, en la finalísima de Wembley, meses antes del Mundial de Qatar, preguntarle a Scaloni después de ese brillante 3-0 a Italia, si ese partido de Italia no había sido uno de los mejores de todo el ciclo, junto con el de Brasil de 2019 que Argentina perdió. Y Scaloni me dijo, sí, usted tiene razón, lo que pasa es que pocos rescatan un partido que se perdió, y contra Brasil, pero para mí fueron los mejores. Y yo también lo creo, y creo que a partir de esa injusticia, ustedes recuerden que después Messi se quejó y habló de la mafia de la Conmebol, lo suspendieron y después le redujeron la suspensión, después Argentina fue un gran partido con Chile también. Ahí empezó, yo creo, el espíritu de vamos a vengar esto que nos pasó en Brasil 2019 y vamos a ganar la Copa América que viene, aunque se juegue en Brasil, porque la Copa del 21 se iba a jugar en Argentina y Colombia, y por el asunto de la pandemia se trasladó otra vez a Brasil. Y Argentina fue y le ganó a Brasil en Brasil la final. Pero eso surgió en 2019. Es decir, ¿qué digo con esto? Pudo haber perdido o no con Brasil después en un alargue o penales o lo que fuera. Pero ese equipo argentino estuvo muy cerca de ganar la Copa América del 19, una que no ganó. No las que sí ganó. Es decir, Argentina hoy podría ser tricampeón de América consecutivo. Podría ser. No sabemos qué habría pasado. Pero no descartaría que Argentina pudiera haber ganado también la Copa América 19. Por eso creo yo que oficialmente, no digo en juego, porque separo, no vi jugar a las elecciones del 70 para atrás. No las vi jugar. Entonces no puedo opinar, no tengo la autoridad para opinar. Desde los datos históricos, desde lo que conocemos, desde la continuidad de los resultados, desde los éxitos, esta selección está entre las 2 mejores de la historia, si no es la mejor. Desde los resultados, después que no me venga alguien a decir, no, yo vi jugar a los 40 y jugaba mucho mejor, y posiblemente, yo no estoy diciendo eso. Me estoy refiriendo a la continuidad de los éxitos, a la forma que ganan los partidos o los torneos, y el dominio abrumador durante tanto tiempo que la selección argentina ejerce, no solo en América, sino en el mundo. Es la primera en el ranking mundial. Así que creo que era necesario contar estas distintas selecciones y hacer esta comparación, más allá de la figura de Messi y de lo que representa, porque en otra época también fue la de Maradona. Y claro, me estoy olvidando de una más, perdón, que es el equipo de Bilardo. El equipo de Bilardo es otro de los equipos que podrían ser comparados con esta selección, porque llegó a 2 finales de mundiales consecutivas. Por supuesto, ese es, desde el punto de vista del éxito, me parece un equipo muy cercano para comparar con esta selección. ¿Cuál es la diferencia con la selección de Bilardo? La diferencia con la selección de Bilardo es que la selección de Bilardo no ganó Copas América y no le fue muy bien en eso. Es decir, yo es algo que siempre le endilgué a la selección de Bilardo. La selección de Bilardo se enfocaba en los mundiales, en ganar en eso, cada 4 años un mundial. Bilardo también lo decía permanentemente en sus discursos, ¿no? Lo que a mí me importa es el mundial. Y criticaban, no, el equipo no juega bien. Sí, pero lo que importa es el mundial. Si ganamos el mundial, lo demás no va a interesar. Y mucha gente estaba de acuerdo con eso. Entonces, llegar a 2 finales de mundial me parece un absoluto mérito, y por supuesto que ni esta selección todavía lo consiguió porque no tuvo la posibilidad. La va a tener ahora en 2026. Pero esta selección, como les digo, ganó 2 Copas América, ganó la finalísima, pasó por arriba a todos en la clasificación. Eso no lo hizo el equipo de Bilardo. Y tampoco lo hizo el equipo de Menotti, que también me quiero detener en eso. El equipo de Menotti es un equipo entre 1975, porque él empezó en octubre del 74, pero el equipo que él armó empezó prácticamente en el 75, hasta España 82.
Es un equipo que jugó muy bien al fútbol durante mucho tiempo, eso lo certifico, casi podía ser comparado con este, y hasta la gira por Europa del 79-80 fueron giras brillantísimas por Europa con esta selección, campeón del mundo más Maradona, o sea, tremendo, tremendo, pero lamentablemente no le fue bien en el Mundial de España 82 y tampoco le fue bien en las Copas América. Por esta razón yo digo, para terminar, que este equipo de Scaloni está en el nivel más alto de todos en la historia, desde el punto de vista de la continuidad en los éxitos y de la cantidad de éxitos también. Espero que les haya gustado este video, les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.